De la farmacología en la pseudoanalgesia en la UCI. Entonces, en cuanto a las generalidades de la pseudoanalgesia en la UCI, pues tenemos unos objetivos que son básicamente evitar la ansiedad, la agitación y el dolor en el paciente crítico, facilitar la realización de procedimientos invasivos y hacer más fácil el acople a la ventilación mecánica, teniendo en cuenta pues que son pacientes con múltiples patologías, que tienen dolor, que son posoperatorios, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Les voy a hablar principalmente de propofol, benzodiazepinas y los opioides, que son los que usamos con más frecuencia pues para la pseudoanalgesia en el paciente crítico. Entonces, el propofol es perteneciente al grupo de los alquilfenoles. El nombre químico es disopropilfenol. Estos compuestos son aceites a temperatura ambiente, son insolubles en soluciones acuosas, pero tienen alta solubilidad en lípidos. El propofol es una sustancia blanca viscosa que tiene un pH de 7, son estables a la temperatura ambiente y no son sensibles a la luz. La composición de la ampolla de propofol viene al 1%, es decir, que vienen 10 miligramos por mililitro. Es 10% aceite de soya, 2.25% glicerol, 1.2 fosfátido de huevo purificado. Dado que esto favorece pues la colonización de bacterias ahí y se han reportado infecciones, entonces ahora viene con un conservante que es el edetato disódico, que es un retardante de crecimiento bacteriano, y como les decía antes, la presentación es una sustancia blanca viscosa. El mecanismo de acción del propofol entonces es un agonista principal de la neurotransmisión inhibitoria dada por el ácido gamma aminobutírico, o sea el GABA, y el propofol se une a su unidad beta, que la vemos acá, de este receptor, lo cual genera que haya mayor entrada de iones cloro, hiperpolarizando la célula y bloqueando la transmisión del impulso nervioso. Bueno, en cuanto al metabolismo del propofol, entonces se hace en el hígado por conjugación a glucurónido y sulfato. El metabolito es el 2.6 diisopropil 1.4 quinol, que es inactivo. Este metabolito no tiene ninguna actividad y es un inhibidor de la citocromo P450, alterando pues el metabolismo de fármacos que dependen también de eso. ¿A cuál nivel? ¿CYP cuál? Pero es más por conjugación, profe. Ajá. Sería que es más por conjugación, o sea, más que citocromo. ¿Sí? No, pero el metabolito sí influye en el CYP 450. El metabolito, no directamente el propofol. Sigue. El aclaramiento pues de este fármaco excede al flujo hepático, entonces se ha documentado que hay aproximadamente un 30% de metabolismo extrahepático que es dado en el pulmón, y la depuración es extremadamente alto, y los metabolitos son excretados por la orina, los metabolitos inactivos. En cuanto a la farmacocinética, el inicio de acción es más o menos 1 a 2 minutos, pues eso según el libro o los artículos donde se mire cambia, pero pues ese es el promedio que encontré. La duración de la acción es 2 a 8 minutos con una vida media de 24 a 72 horas. Esta vida media de eliminación no tiene que ver con efectos residuales, o sea, el efecto dura 2 a 8 minutos, dura eliminándose todo este tiempo, pero lo cual no implica redistribución ni depósitos. El tiempo de efecto máximo es de 90 a 100 segundos, el volumen de distribución es alto, 150 litros, y la velocidad de aclaramiento es 1.5 a 2.2 litros minuto. En cuanto a los efectos del propofol sobre los órganos y sistema, tenemos que es un depresor respiratorio que disminuye la respuesta del centro respiratorio a la hipercapnia y deprime los reflejos protectores de la vía aérea. Por eso se puede usar pues para intubar el paciente, pues que no va a haber riesgo
de laringoespasmo. En cuanto a los efectos cardiovasculares, disminuye la presión arterial, disminuye la por una disminución de la resistencia vascular periférica, también disminuye la actividad pues, simpático-mimética, vasoconstrictora y la precarga. Esto es importante, sobre todo en los pacientes inestables, no tanto pues en la UCI, sino en anestesia, cuando se va a usar el propofol, porque en un paciente en choque no es indicado porque produce pues una caída bastante importante de la presión arterial. Entonces no, si tienen un paciente estable es mejor usar otros inductores para intubar o para sedar al paciente. En cuanto a los efectos a nivel de cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, y puede disminuir la presión de perfusión cerebral a menos del 50%. Esto es importante, ¿por qué? Porque este medicamento lo usamos en los pacientes con traumas, los que queremos neuroproteger. Entonces, ya que disminuye este flujo sanguíneo, pues es el indicado. En la UCI básicamente no se usa para sedar a un paciente común y corriente, sino más en los pacientes neurológicos. Otros efectos que tiene, que también son útiles, pues que es antiemético, anticonvulsivante, que disminuye la presión intraocular, entonces de elección también en cirugía de oftalmo. No es analgésico, esto es importante porque a veces lo ponemos y no tenemos en cuenta, pues tenemos el paciente dormido, pero no tenemos en cuenta pues que el paciente de todas maneras tiene dolor. El hecho de que esté dormido no quiere decir que sea sedante, no quiere decir que sea analgésico. Y algo muy bueno que en comparación con las benzodiazepinas y los opioides, que no produce tolerancia. Bueno, los efectos adversos son el dolor en el sitio de la inyección, dado que pues es muy viscoso. Esto se puede mejorar con la aplicación concomitante con un poquito de lidocaína. Puede producir en la inducción mioclonías, apnea. Entonces, pues para procedimientos, si no se tiene asegurada la vía aérea, pues es preferible no usarlo. O sea, en un procedimiento como una endoscopia, cosas así, que tenemos al paciente despierto sin asegurarle la vía aérea y ponerles propofol, porque pueden hacer apnea y depresión respiratoria. La hipotensión, la hipertrigliceridemia, ya que es basado pues en lípidos, la base del compuesto. En algunos casos se ha reportado pancreatitis. También puede producir durante la inducción fenómenos excitatorios, espasmos, movimientos, hipo. Y una muy importante a tener en cuenta es el síndrome de infusión de propofol. Esto se produce por infusiones largas, por más de 48 horas, y usarlo a dosis altas. Hablaban de más de 5 miligramos por kilo. Produce acidosis láctica, rhabdomiolisis, hepatomegalia y una bradicardia que puede ser refractaria, una bradicardia que puede llevar a sistole y pues puede ser refractaria. ¿Cómo se hace el seguimiento de ese síndrome? Devuélvete. Okay. ¿Cómo se hace el seguimiento del síndrome de propofol? ¿Qué hace uno? Como produce rhabdomiolisis, tú pides una CK. Pues una CK. Un seguimiento en CK. Si se aumenta, hay que suspender el propofol, obviamente. Hay que estar pendiente de la también hablaba que el primer signo de alarma a tener en cuenta es la hipertrigliceridemia. Si un paciente que lo tengo previamente, si conozco el perfil lipídico y lo tengo con propofol y empieza a tener elevación de los triglicéridos, ya es un signo de alarma y es preferible cambiar el medicamento. Exactamente. En cuanto a las dosis, pues acá esta tablita se las traje para que vieran las dosis en general, pero pues las que nos interesan acá, encontré que eran 25 a 75 microgramos kilo minuto para mantener pues la infusión IV. Y para inducción o también para intubación, 1 a 2.5 miligramos por kilo en una dosis pues única, en un bolo, digamos, para si queremos intubar el paciente. Bueno. En cuanto a las benzodiazepinas, me voy a centrar en el midazolam, que es más ampliamente usada en el contexto del paciente crítico para pues, lograr la sedación. Las benzodiazepinas tienen un efecto de sedación, amnesia, ansiolisis y relajante muscular, pero tampoco poseen efecto analgésico, para que lo tengan en cuenta, ni el propofol ni las benzodiazepinas. Bueno, el midazolam fue sintetizado por primera vez en 1976, pero para esta época ya se tenían otras benzodiazepinas, se tenía el diazepam.
Fue la primera benzodiazepina hidrosoluble y fue producida principalmente con el interés de uso pues, en anestesia endovenosa. Entonces, disponibles en Estados Unidos tenemos diazepam, lorazepam y midazolam. Aunque el midazolam, digamos acá encontramos presentación oral, en Estados Unidos no está disponible. La composición del midazolam pues vienen distintas presentaciones, hay unas que vienen de 1 miligramo por mililitro, las que yo he visto son de 5 miligramos y de 15. Cloruro de sodio, viene en una mezcla con cloruro de sodio 0.8%, también tiene este conservante de tato disódico y tiene alcohol bencílico. El pH pues es ajustado con ácido clorhídrico, esto para que sea soluble en agua. Entonces la solubilidad en agua de la benzodiazepina, de esta benzodiazepina, es dependiente de pH. Y en la benzodiazepina, a pesar pues que es pH dependiente para hidrosolubilidad, es la benzodiazepina que se considera más soluble en líquidos. El mecanismo de acción, entonces, consiste en la unión a las subunidades alfa o gamma del receptor que les había mostrado anteriormente con el propofol, del receptor del GABA, lo cual facilita, digamos que hace que se facilite, la benzodiazepina ella solita no produce el efecto inhibidor, sino que hace que se potencialice la afinidad del receptor al GABA. Entonces, esto aumenta la conductancia pues, de iones cloro al interior de la célula, igual hiperpolarizándola, haciéndola más lenta la polarización, e incluso a bloquear llega pues, a bloquear el impulso nervioso, según pues, la cantidad de bloqueo de ocupación del receptor. Bueno, el metabolismo hepático es por biotransformación en el hígado por la CYP 3 a 4 mediante 2 vías. Está la oxidación microsomal y la conjugación con ácido glucurónico. La oxidación es una vía que se tiene que tener en cuenta porque es muy susceptible a las influencias externas, como la administración de otros medicamentos, la edad, la falla hepática. Entonces, por eso vemos pues, que en los pacientes ancianos, en los pacientes con falla hepática que tengan algún problema para que se llegue a dar el metabolismo de este medicamento, puede prolongarse los efectos, y también el uso pues, de medicamentos que interfieran en esta vía. El metabolito es el 1-hidroximidazolam, es activo aunque tiene menos potencia, más o menos del 20 a 30%, y es de excreción renal. Los metabolitos activos no son importantes en ausencia de falla renal, hepática, la edad, pero sí los tenemos que tener en cuenta en los pacientes, y sobre todo pues teniendo en cuenta el contexto de un paciente de la UCI que tiene muchas comorbilidades, que a veces son pacientes añosos, entonces que pueden prolongar su efecto antes pues, de pensar en cosas neurológicas. La vía media de eliminación es de 2 a 6 horas y se prolonga, como les había dicho antes, por la falla renal y la hepática. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, el midazolam es una benzodiazepina de acción corta. El inicio de acción es aproximadamente de 2 a 5 minutos si es endovenosa, oral es 10 a 20 minutos, y también encontré una vía de administración intranasal que el inicio de acción es de 4 a 8 minutos. El volumen de distribución es de 1 a 3.1 litros por kilogramo. El aclaramiento es de 6 a 11 mililitros kilogramo minuto y tiene una alta unión a proteínas. Esto hace que el volumen de distribución sea menor. La edad pues hace que el aclaramiento sea en menor grado. Otra condición importante que a veces no la tenemos en cuenta es la obesidad, ya que esta aumenta el volumen de distribución y la vía media de eliminación. Entonces se puede acumular en el tejido adiposo este midazolam y se prolonga el retorno al plasma, y esto hace que se prolongue el efecto. Entonces tenemos un paciente joven sin ninguna comorbilidad y obeso, y vemos pues en la UCI que no se despierta, y pues decimos, entonces tener en cuenta que la obesidad pues es independiente de la edad y todo, y que puede estar recirculando el midazolam.
y teniendo pues efecto. Y la excreción urinaria es más o menos del 90% a las 24 horas. Entonces ahí, como les decía antes, según la ocupación del receptor, vemos pues cuánto va a ser el efecto. Entonces tenemos que una ocupación del 20% va a tener un efecto ansiolítico, del 30 a 50% va a producir sedación y ocupación de mayor del 60%, una alteración del estado de conciencia. Entonces los efectos sobre los órganos y sistemas, esto es en general de las benzodiazepinas. Entonces en el sistema nervioso central es inductor del sueño, es ansiolítico, tiene efectos anticonvulsivos y miorrelajantes, entonces lo podemos usar también pues en la inducción anestésica y en la UCI pues para intubar a los pacientes. Respiratorios, produce depresión respiratoria, es importante que usarse con precaución, asegurar la vía aérea, disminuye el volumen respiratorio también. En cuanto a los efectos cardiovasculares, produce vasodilatación, puede producir taquicardia e hipotensión. Gastrointestinal, decía que era parcialmente protector para la úlcera, pero no encontré pues el motivo por el cual era protector. Y otro vasodilatación efecto por vasodilatador. Que es muy importante tener en cuenta que el uso prolongado de este medicamento produce tolerancia y puede producir también, puede ser asociado pues a drogas de abuso posteriormente. Entonces tener mucha precaución porque la tolerancia es que pues a la misma dosis ya no se produce el mismo efecto y se necesita más dosis. Los efectos adversos pues puede producir apnea, tos y todos los efectos pues de depresión respiratoria si no se tiene asegurada la vía aérea. Cardiovasculares, la hipotensión, también puede, a pesar de que produce taquicardia, en algunos casos puede producir también bradicardia, hasta asistolia, y puede producir mareo, cefalea, náuseas, vómito. Las interacciones, entonces hace interacción con los antifúngicos, con los calcioantagonistas, con la eritromicina, la cimetidina, porque es un inhibidor de la CYP450 y CYP3A4, entonces estos medicamentos pueden potenciar la duración de la acción y el efecto. Y también es importante tener en cuenta, claro que pues esto digamos en la UCI no, pero para la práctica general, que potencializa el efecto sedante de los antipsicóticos, los hipnóticos, los antidepresivos, los antiepilépticos y los antihistamínicos sedantes. También potencia sus efectos sobre el sistema nervioso central, la somnolencia, la alteración pues, del estado de conciencia. Entonces tener en cuenta estos medicamentos. La dosis, entonces, tenemos de 0.05 a 0.15 miligramos por kilo para la inducción. Para el mantenimiento 0.05 miligramos kilo. Y para sedación 0.5 a 1 miligramo repetido. Es importante tener en cuenta esto porque a veces hay pacientes que con 1 miligramo pues ya podemos tener una buena sedación y hay pacientes que necesitan más, entonces se puede que titular la dosis.